El aire. A ese nivel, no seas cojudo. El aire. A ese nivel nos ordenan no hacer nada y ese hacer nada lo hacemos mal, la puta que nos parió todito. No seas cojudo. A ese nivel hemos llegado. Puta, será el país de mierda este que nos tocó. Nos ordenan no hacer nada y ese hacer nada lo hacemos mal, la puta que nos parió todito. No seas cojudo. A ese nivel hemos llegado. Buenas noches, viernes 7 de junio del año 2024. Fin de semana movido, mucho trabajo, mucha investigación, mucho papeleo y creo que de alguna manera podemos darnos por satisfechos cuando termina el programa recién. Los vamos a acompañar con el primer y segundo bloque de la mañana porque creo que son los hechos más importantes que han ocurrido en el país. Y no le encontramos el motivo para volverlo a tocar el tema sin motivo, porque todo lo que tenía que decirse creemos que está bien dicho en la mañana. Entonces se repite ahora. Yo les dejo estos dos primeros y de ahí volvemos con tercero y cuarto. Dale. El día de ayer constatamos que vivimos en un Estado y en una democracia amenazadas por el poder democrático, más bien por el poder democrático y liberal, o más bien el poder despótico, que es el que tiene y que quiere ampliar el presidente Luis Alberto Arce Catacora. Lo de ayer no lo vemos como un triunfo de nadie, porque se ha logrado algo y de aquí para adelante hay que mantener eso logrado. La democracia iliberal es la del presidente Arce. Y yo quiero explicarle, para que ustedes vean cómo es este asunto. Hasta ayer, el poder político del presidente y sus votos se habían tragado la constitución política del Estado, que no es otra cosa que la ley que nos une a todos. Eso es lo que se llama el contrato social. Nosotros y el Estado nos relacionamos a través de esto. Nosotros con nuestro voto en la Asamblea Constituyente, al aprobarla, le dijimos, señores, ustedes pueden gobernar en función de esto. Eso es lo que se llama el contrato social y no quiero darme de profesor aquí. Pero eso es lo que se llama el contrato social. Y en este tiempo, desde que el Tribunal Constitucional decidió impedirle a los parlamentarios que interpelen, que censuren, de comenzar a impedirle todas estas cosas, comenzamos a tener un retroceso en la Constitución, porque lamentablemente los parlamentarios, o inexperientes o flojos, vaya uno a saber, dejaron que esto ocurra como si nada. Bueno, no quisieron que lo hagamos, no lo hacemos. Y resulta que eso no funciona así. La Constitución y la ley no funcionan así. Pero hasta ayer el poder político del presidente
se habían tragado a la Constitución, pero fundamentalmente a la institucionalidad democrática. La institucionalidad democrática, esto sí lo tengo que decir textual, es el conjunto de normas y estructuras que fundamentan un ejercicio, el ejercicio de los poderes del Estado. La democracia política, el gobierno, la división de poderes, que ya no había división de poderes. El Poder Judicial trabajaba a través del Tribunal Constitucional, prendido de la mano, haciendo empanaditas con el Poder Ejecutivo para frenar al Poder Legislativo. Y lo iban logrando, y lo iban logrando, y lo iban logrando. Tuvieron la barbaridad esta de autoprorrogarse. El 4 de enero comenzamos contra la autoprórroga y ayer 6 de junio recién se pudo evitar eso. Casi 6 meses, 5 meses completos, todo enero, todo febrero, todo marzo, abril, mayo y 6 de junio y el otro el 4, 5 meses donde el Tribunal Constitucional ejerció un cargo de suprapoder. Era más poderoso incluso que el Poder Ejecutivo. Pero tenía un freno para no ser gobierno, la Constitución, que no se le iba a aceptar nadie porque nadie los eligió a ellos para ser gobernantes. Si no, hubieran atravesado aquello y le hubieran hecho lo que les dé la gana. Es una barbaridad. Lo que ha ocurrido en este país es una barbaridad. Se repartieron los poderes públicos entre ellos. Ese es el Estado iliberal. El Estado iliberal no respeta la democracia política, no respeta la división de poderes, no respeta el gobierno, no respeta que una persona vale un voto y que todos somos iguales ante la ley. El Estado democrático, constitucional de derecho, tiene repartición de poderes muy claramente dicho en el artículo 12 de la Constitución Política del Estado. La democracia se ejerce de la siguiente forma, que serán desarrolladas por ley directa y participativa por medio del referendo, la iniciativa legislativa ciudadana, la revocatoria del mandato, la asamblea, el cabildo y la consulta previa, representativa por medio de la elección de representantes por voto universal, directo y secreto, comunitaria por medio de la eso dice el 11, el 12, son funciones estatales. Las funciones de los órganos no pueden ser reunidas en un solo órgano ni son delegables entre sí. Clarito, clarito. Cómo se eligen. Y sin embargo les dio lo mismo. Les dio lo mismo porque van tras del poder, no van tras del gobierno. Van tras del poder. El poder para ellos significa todo. Se comieron al poder legislativo, al parlamento. Trabajan desde el poder ejecutivo haciendo lo que les da la gana. Se comieron al poder judicial. Tienen entre ellos al poder electoral, tienen a la Contraloría, tienen a la Defensoría del Pueblo, tienen a la Procuraduría General de la República, que denuncia un golpe a la democracia, al Estado de Derecho, ¿Qué querrá decir, no? Con el Estado de Derecho, o tuerto, o rengo, o qué. Y al orden constitucional. Denuncia que el jueves Andrónico Rodríguez y sus cómplices, la Procuraduría jugando en defensa del poder y no de la institucionalidad republicana, lamentablemente para nosotros. Por eso les digo, esto, cuando existen todos estos poderes, poder parlamentario, o sea, el legislativo, el ejecutivo, el poder judicial, el poder electoral, existe la Contraloría, existe la Defensoría del Pueblo,
estuvieron tomadas todas estas desde enero de este año, cuando los autoprorrogados se lanzaron a la política y tomaron el aparato estatal de manera muy clara y evidente. Lamentablemente para nosotros, esto ocurrió. La división de poderes está en la Constitución. Cada poder es igual que los otros, siendo de todas maneras el Parlamento el primer poder del Estado. Y no les importó. No les importó para nada. Ellos fueron tras de lo suyo y lo estaban logrando. Estamos viviendo aún hoy un Estado iliberal, donde esta división de poderes, donde ustedes están viendo, los poderes existen. Hay un poder ejecutivo, hay un poder legislativo, hay un poder judicial, hay un poder electoral. Están en la Constitución. Pero los hechos no funcionan. ¿Por qué? Porque han sido tomados por el poder político. Eso es el Estado iliberal del que vengo hablando ya hace un poquito más de un año. Ese es el Estado iliberal. El Estado iliberal no es un Estado democrático. Lamentablemente para nosotros ha sido tomado el Estado constitucional de derecho ha sido tomado por el Estado iliberal. Por el poder del presidente Arce, porque nos guste o no nos guste, tiene poder. Y además quiere ampliarlo ese poder. ¿Cómo podemos admitir la idea de que el Tribunal Constitucional le diga al Poder Judicial, ustedes no pueden sesionar hoy día? ¿Cómo le puede decir al Poder Judicial, ustedes no pueden? Ojo, y encima un Poder Judicial ilegalmente en funcionamiento, porque se autoprorrogaron. Pero aún así no hubieran podido impedirle. Porque lo que tienen que hacer es decir muy bien, después de que trabajen y hagan su ley, nosotros la tenemos que revisar. Si acaso suben consulta, con una consulta de constitucionalidad. Pero antes de eso, un poder autoprorrogado, o sea, ilegal en ejercicio de sus funciones por mandato de la Constitución Política del Estado, le va a decir al Parlamento no puede funcionar. Eso no puede darse. No se puede dar la suspensión del derecho de sesionar. Sin embargo, ayer aceptaron el requerimiento de los parlamentarios del gobierno, de los gobiernistas, de los oficialistas, para que los anule. O sea, el parlamentario tirándose un tiro en los huevos y las mujeres en los pechos. ¿Para qué? Para que les digan al poder legislativo lo que tiene que hacer y lo que puede hacer. ¿Quién dijo eso? Nadie. Pero ocurre porque un Estado iliberal es eso. Lamentablemente para nosotros una democracia iliberal es eso. Eso que estamos viviendo hasta el día de hoy. Vamos a ver cómo se resuelve esto. Yo no lo veo terminado. Es un buen comienzo. Si estuvieran en ejercicio legal y no lo están, pudieran revisar la constitucionalidad de la norma, pero nunca jamás impedir el funcionamiento del Poder Legislativo. Nunca jamás. Sin embargo, lo hicieron. Y ya el año pasado, cuando le dijeron ustedes no pueden aplicar su propio reglamento, porque si ustedes censuran a un ministro lo van a dejar sin trabajo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Y ahí comenzaron ya, ¿no? ¿Por qué? Porque ese es un inventito de este hábil jurista, lamentablemente, una habilidad que la usa para el beneficio del poder iliberal o del poder político despótico, casi dictatorial, que se llama Iván Lima Magne. Iván Manolo Lima Magne, para que no haya confusiones. Habilísimo.
sabe mucho de derecho. Pero está claro que no importa si sabes de derecho, el problema es cómo lo usás ese conocimiento. Si lo usás en beneficio de la sociedad y el Estado o no. Si sos funcionario público. Si no sos funcionario público, hay un código de ética que te dice qué puedes hacer y qué no puedes hacer y cuánto puedes traspasar y cuánto no puedes traspasar. Así de sencillo. Yo creo que han encontrado freno. Pero comunicados como este de la Contraloría, de la Procuraduría, nos muestran que existe la intencionalidad de imponer la antidemocracia, imponer la ausencia de reglamento, imponer el autoritarismo por encima de las leyes y de la Constitución y todas estas cosas. Estamos en un mal momento, seguimos estando en un mal momento. Yo no sé si es un asunto de decir, veamos lo que hacemos para las elecciones. Es cuestión de saber qué es lo que se tiene que hacer hoy ya. Funcionan los poderes, pero no funcionan los poderes. Es decir, están ahí los poderes, hay gente ahí. Está Andrónico Rodríguez en el Senado, está Luis Anayar en la secretaría en una de las secretarías de diputados, está María René Álvarez en otra secretaría, está Creemos, está Comunidad Ciudadana, están los disidentes masistas. Es decir, teóricamente funciona el aparato, pero no funciona. ¿Por qué? Porque no le han impedido, hasta ayer no le permitían, le impedían el desarrollo de sus funciones normales. Porque cada vez que querían hacer algo corrían los oficialistas al Poder Judicial y el Poder Judicial les daba el restaurante judicial del Estado. ¿Por qué el restaurante? Porque los platos vienen a la carta. Lo que pide el cliente. Y el cliente aquí es el cliente político. Ellos son parte de la clientela política del gobierno. Son parte de la clientela política del gobierno. O sea, ya está. Vos lo pedís, así lo vas a tener. Así, exactamente así lo vas a tener. Y por eso estamos en la situación que estamos. Funcionan, pero no funcionan. El Poder Ejecutivo es instrumento el Poder Judicial es instrumento del Poder Ejecutivo. Y ayer cometí un error. Me disparé. Yo dije, hay que destituir al presidente y someterlo a un juicio de responsabilidad. En realidad no es eso lo que quise decir. Lo que quise decir, hay que someterlo a un juicio de responsabilidades y destituirlo al presidente Arce, si acaso se lo encuentra culpable, porque tiene que ser sometido a un juicio de responsabilidades. Ayer cambié los términos y el orden de las palabras, y hoy me estoy rectificando porque es lo correcto. Pero créanme, el Poder Judicial es un instrumento del Poder Ejecutivo. Instrumento, y no es un poder igual que el de ellos, un órgano igual que ellos. El día que decidieron en la Constitución cambiarle el nombre de poder por órgano, ese día cuando estaban en la Asamblea Constituyente en Sucre, todavía seguían en el Gran Mariscal y no se habían ido a la Calancha. Ese día reclamamos nosotros y dijimos, señores, son poderes del Estado, no son órganos. No los degraden, no se autodegraden ustedes mismos, porque muchos de ustedes van a ser parlamentarios, no les importó. Era el Estado iliberal de Evo Morales, que fue sustituido por el Estado por la democracia iliberal de Evo Morales, fue sustituida por la democracia iliberal de Luis Alberto Arce Catacora. Hoy día, ¿qué es pues el Poder Judicial? Es el brazo operativo para que lo ponen de parapeto y de contrapeso
para que el Poder Ejecutivo siga haciendo lo que le da la gana. La Fiscalía es un sitio empleado es un sitio de empleados del gobierno nacional. La Contraloría, la Procuraduría, ya lo estamos viendo aquí. Las Fuerzas Armadas son Fuerzas Armadas del gobierno, igual que la policía, y no de la nación, no del Estado. Porque hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia. Le pedí a la policía que venga y resguarde el Parlamento porque va a haber una sesión e intentan venirse. Si no es el ministro de gobierno el que le da la instrucción, no hay tales. Y te lo está pidiendo un poder del Estado, que ahora es destituido a la categoría disminuido a la categoría de órgano. No sé, tal vez habría que pensar nomás en la posibilidad de hacer una nueva constituyente, o en su defecto una constituyente que trabaje, un parlamento que a la mañana trabaje constituyente y en la tarde de parlamento. Y ustedes dirán, no, pero eso no se puede. Claro que se puede. La Constitución del 67 trabajaba el parlamento en la mañana como parlamento y en la tarde funcionaba, perdón, en la mañana trabajaba como constituyente y en la tarde funcionaba como parlamento. Y funcionó. Y duró del 67 hasta, con algunas variaciones, hasta que Evo Morales impuso la de él. De mala manera, además, porque ni siquiera se discutió. Pero claro, estaba en boga el indígena bueno, el buen indígena, estas cosas, y el mundo estaba apantallado por él y nosotros le decíamos, ¡oh, mierda, va a comer vosé! Y terminaron comiendo buena mierda todos los que creyeron que con Evo Morales se iban a salvar. Ganó las elecciones y era democrático, por supuesto. Pero todo lo demás no fue democrático lo que hizo. Fue hecho dentro de la democracia iliberal. Reitero el término de democracia iliberal. Deja que funcionen los poderes, pero se los está comiendo por dentro. Y lo está haciendo funcionar para el Poder Ejecutivo. Eso es lo que nos está pasando a nosotros los bolivianos. Esto que estamos viviendo no es democracia plena, aunque parezca democracia plena. Estamos en el peor momento de la democracia. Yo sostengo que esto ocurrido no puede quedar así. Este atentado a la democracia, a la constitución política del Estado, de parte del Poder Ejecutivo y de parte del Poder Judicial, tiene que encontrar un freno y un parapeto, y para eso hay que enjuiciarlo, en juicio de responsabilidades a los miembros del Tribunal Constitucional por las tropelías que han cometido. Hoy día decía un expresidente del Poder Judicial, Eduardo Rodríguez Belcé, expresidente de la Suprema, los ciudadanos autoprorrogados en el TCP no tienen competencia alguna, menos para suspender la Asamblea Legislativa. Sus actos son nulos por mandato constitucional. Hacen bien senadores y diputados en sesión, los senadores y diputados en sesión y aprobar la agenda legislativa irregularmente postergada. Lo dice un expresidente limpio, sin cuestionamiento, que fue presidente de la República por la política destituyente del que usó el derecho a la protesta y terminó destruyéndolo todo. Me refiero a Evo Morales Ayma y al modelo del socialismo del siglo XXI. Entonces, reitero, no podemos seguir así. No puede seguirse funcionando así. No puede actuar de la manera que actuó la gente que está en la Cámara de Diputados, por más que les digan, es un mandato. Orden mal dada no se cumple, decía Nippur de Lagash. ¿Te acordás de Nippur de Lagash? La revista El Tony, D'Artagnan.
Nippur de Lagash un día agarró a un prisionero, a un vencido y le dijo, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que hiciste? Y le dije que yo recibo órdenes. No, le dijo, órdenes, recibe mi caballo de pasar por entre espinas y víboras y no pasa. Porque tiene raciocinio, tiene miedo, porque sabe que no debe. Y vos me venís a decir que tenés raciocinio, igual que los de la dictadura argentina, es la orden recibida. Señores, orden mal dada no se cumple. Le vamos a preguntar a Luisa Nayer si es verdad que la llamaron desde la Cámara de Diputados después para decirle que recibían órdenes y que disculpe. Se lo vamos a preguntar, porque vamos a hacer una entrevista con ella en un ratito más. Entonces, ¿de qué están hablando? Estamos viviendo un mal momento y esto hay que arreglarlo. Esto hay que arreglarlo. No se puede cerrar los espacios del ejercicio constitucional. No se pueden cerrar. A los propios parlamentarios. No estoy hablando de a mí. Yo no puedo entrar a la Cámara de Parlamentarios porque no tengo derecho. Pero los parlamentarios no pueden entrar al lugar para donde fueron elegidos por el pueblo. Claro que pueden. El presidente está ausente del país, pero no está exento de responsabilidades. Y bien pudiera ser sometido a un juicio de responsabilidad. Y yo diría que hay que hacerlo. La gente no está de acuerdo con eso. Le vamos a mostrar una encuesta que salió ayer mismo. La gente no está de acuerdo con eso. Igual tienen que ir a un juicio de responsabilidad de los miembros de las altas cortes. Estamos viviendo una democracia a medias, una democracia tomada. Ojalá no aparezcan los parlamentarios en el afán de la concertación, decir, bueno, ya está, ya pasó, no importa. Ojalá no venga a hacer el sana. Ojalá que no. Que hay que hacer borrón y cuenta nueva. Señores, este país no puede seguir funcionando así. Este país no puede seguir funcionando así. Es necesario que los parlamentarios actúen de otra manera. Es necesario que los parlamentarios actúen en cumplimiento estricto de la ley. Y que no le tengan miedo, ya les mostraron que pueden hacerlo. Pobre del país que se maneja por el miedo. Pobre de los funcionarios con responsabilidades que se manejan por el miedo. Pobre de los electos que por miedo no asumen su responsabilidad de representar al que votó por él. Creo que estamos viviendo un muy mal momento de la democracia y lo decía anoche y lo repito hoy. Desde el retorno a la democracia no se había vivido una barbaridad como la que hemos estado viviendo. Desde el retorno a la democracia. Y yo escucho a mucha gente, ay, que me asusta y me preocupa la gente que dice con Evo estábamos mejor. Carajo que me preocupa. Porque significa que esto es la espalda extrañando el látigo. Con Evo no estábamos bien. Sí, pero había plata. Había gas y él se lo tiró. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Hoy día estuviéramos iguales o peores. Pero por favor, vistan sus espaldas, pónganle camisa, pónganle chamarra, pónganle polera, pónganle lo que quieran, pero no se la sigan ofreciendo a los verdugos. No se la sigan ofreciendo a los verdugos. Olvídense de que con Evo estábamos mejor. No han pasado 3 años y ya comenzaron a extrañar el yugo. Si es así, puta que este país se merece la mierda que le va a venir encima. Estamos en un muy mal momento para la democracia. Creo yo que hay que comenzar a tomar decisiones claras
de cómo comportarse, porque si no, no vamos a llegar a ningún lado. Vámonos al corte y cuando volvemos hablamos con doña Luisa Nayar. Dale. BID continúa innovando, firme y de la mano de Crown, representante y distribuidor exclusivo de BID para Bolivia. Muy pronto estaremos con una nueva generación para el segmento vagonetas. La nueva vagoneta SUV de nuevas energías creadas por BID, que convierte a estos vehículos en toda una revolución por la potencia, altas velocidades que alcanza y los niveles de eficacia. Todo esto lo sumamos a una conducción suave y silenciosa para el confort total de sus ocupantes. Muy pronto todos los vehículos serán como BID. La salud es prioridad para nuestro pueblo y nuestro compromiso con ella está claro. En estos primeros 2 meses en ejercicio, buscando descongestionar la maternidad Percy Bolland, se habilitó la sala de neonatología del Hospital de Montero. Dotamos de un nuevo tomógrafo con inteligencia artificial y nuevas camas para el hospital japonés. Además, otro tomógrafo para el Hospital de Niños. Mediante las mesas de diálogo interinstitucionales, se consiguieron nuevos ítems en salud y certeza para la transferencia de un predio municipal donde en un futuro se construirá un moderno hospital oncológico. Estamos camino a una mejor atención médica, a una mejor calidad de vida. Sigamos avanzando en salud. Sigamos avanzando, Santa Cruz.